y que pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Se pueden sentar. Vamos, si ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la historia de las 10 vírgenes, amén, pero quiero meterme un poquito más profundo a lo que significa ser sabio y ser necio. Entonces, primeramente vamos a ver esta parábola y lo que dice. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Primeramente estamos hablando de 10 vírgenes, amén. 10 personas que están en el mismo sentir hasta cierto punto, porque todas están esperando un esposo, amén. Entonces todas tenían lámparas. 5 de ellas, dice la palabra, que eran prudentes, eran sabias, y 5 eran insensatas, que significa ser necio. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Esto es muy interesante, que todas las 10 se durmieron, no nomás las necias, sino que también las sabias. Entonces esto es algo de tener en cuenta, porque todos pasamos por momentos donde nos debilitamos, donde nos cansamos. Entonces es interesante que aún siendo sabia o necia, puede haber una temporada, un tiempo donde uno sí está dormido. Caemos en un estado de dormir. Entonces dice aquí: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces aquí automáticamente nos está dando algo de qué pensar, porque dice que las insensatas o las necias no tenían suficiente aceite. Entonces eso es lo que distingue la diferencia entre la sabia y la necia. Y es muy interesante que ellas le piden que les dé de su aceite. Muchas veces en el camino del Señor nosotros como creyentes damos y damos y damos y ayudamos y aportamos, pero a veces se puede agotar esa lámpara, se puede cansar, y a veces damos de más, y por eso cuando nosotros damos de más de lo que tenemos, comenzamos a hacerlo con nuestras fuerzas. Y ahí es donde nosotros más nos debilitamos, y por eso se oyen de pastores que realmente caen en una depresión extremadamente fuerte, porque llega un punto donde ya no estamos dependiendo de Dios, sino de nuestras fuerzas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Aquí está enseñando la importancia del aceite, la importancia de que cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propio aceite, porque aquí ellas le están pidiendo aceite a las sabias. Entonces dice: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, las sabias, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Y esta es una clave muy importante. ¿Por qué no dijo pues yo se los voy a dar, yo se los voy a regalar? Porque hay algo que tenemos que reconocer, que la salvación es gratis. La salvación, dice: por tal manera Dios amó al mundo, que Él permitió ser crucificado para dar salvación a cada persona. Pero aquí nos da una enseñanza muy importante, porque dice: ve y compra. Ellas podían haber dado de lo que ellos tenían, pero dijeron no, porque ellas sabían la importancia de ese aceite para mantenerse con ese fuego, con ese ardor, porque ellas necesitaban recibir a su esposo. Entonces es interesante, porque si miramos esto que tienes que ir a comprar, significa que nosotros tenemos que pagar un precio. Cuesta. El aceite cuesta. Por eso es que los olivos tienen que ser machucados
Es un proceso. La única manera de recibir aceite de los olivos es cuando es apachurrado, machucado. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Si ya todos estuviéramos llenos del Espíritu, no hubiera necesidad de decirlo. Y eso es lo que estamos mirando con estas 10 vírgenes. Todas están en la iglesia. Es una representación de la novia de Cristo, porque están esperando al novio. Pero solo 5 están listas y 5 no están listas. Entonces, ¿qué distingue la diferencia entre las dos? Aquí esto se me hizo tan interesante y me entraba al corazón, like, wow, Dios mío, porque sí tenemos que pagar un precio. Yo sé que a muchos no les gusta ese término, pero eso es una realidad, porque orar cuesta, leer la palabra cuesta, ayunar cuesta. Nuestra carne no automáticamente se pone feliz cuando uno ayuna. Hay veces donde yo soy sincera, hay veces I'm like, ay Dios, siento que ya no puedo. Siento que ya no puedo, mi carne, hay una batalla, y no importa cuántos años yo tenga el evangelio, porque es una batalla, es una pelea constantemente entre la carne y el espíritu. Por eso cuesta. Dice, ve y compra, porque te va a costar. El aceite te va a costar. Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y eso es tan difícil, escuchar esas palabras. Imagínate, las 10 estaban esperando, las 10 tenían lámparas, las 10 estaban vestidas, pero solo 5 se fueron. Y aún así él les dice, no los conozco. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Next slide. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso cuando habla la palabra dice, avívase fuego, avívase fuego. No lo dice nomás por decir, porque si realmente ese fuego estuviera ardiendo en cada persona que dice, sí, yo acepto a Cristo, imagínate cómo estuviera la iglesia. Imagínate cómo estuviera. Y aún así se les pide, por favor, pasen al altar, pasen al altar. Y nadie se quiere mover. Nadie se quiere mover. Cuando nosotros tenemos ese hambre, esa sed, ese deseo, ese fuego, tú no te puedes contener. No te puedes contener. Tú quieres compartir la palabra, tú quieres estudiar más, tú quieres aprender más, tú quieres hacer algo, porque ese fuego está ardiendo. Cuando Dios comenzó primero a darme palabra de Dios y me comenzaba a tocar mi corazón, porque yo era bien penosa, aunque no parezca, pero yo era bien penosa y yo no quería hablar. Yo decía, Gama, tú habla, y ahora tú habla, y yo me escondo atrás y yo hago todo, yo diseño todo, yo organizo todo en la iglesia, pero no me hagan hablar. Y cuando Dios comienza, me sentía como una bomba lista para explotar, porque el fuego del Señor es un gozo, es algo que no puedes contener. Aún tienes que traspasar tus comfortableness, tu conformismo. Amén. Eso como que se va a segundo término de cierta manera, porque it's like, aún está más fuerte lo que Dios pone en tu corazón, lo que Él establece. Entonces estamos mirando qué significa ser sabio conforme a la palabra del Señor. Una persona sabia, dice la palabra del Señor, va a ser la persona que va a entrar en el cielo primeramente. Automáticamente miramos en la misma parábola que leímos, las sabias son las que entraron en el cielo. Y dice en Mateo 11:12 que solo los valientes, ¿qué dice?
arrebatan los reinos de los cielos. Ahora miramos el contraste. Los necios, ¿qué? No van a entrar en el cielo. Y luego dice, una de las primeras palabras que dice cuando habla de los que no van a entrar en el reino de los cielos es, ¿qué es lo que dice? Cobarde. Y eso se me hizo tan interesante cuando yo me puse a analizar eso. Dije, qué curioso. La primera cosa que dice con las personas cuando se refiere a los que no van a entrar en el reino de los cielos, no dice los fornicarios, los adúlteros, dice el cobarde. Entonces miramos este contraste. El sabio es una persona valiente, porque la verdad requiere valentía seguir a Cristo. Requiere valentía. Te humillan, te levantan falso, te hacen, te deshacen, y tú tienes que permanecer y callada. Hay tantas, Dios me dice, yo voy a pelear por ti. Pero yo no más quiero decir esto. Si yo le digo, no, requiere valentía servir a Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que miramos y sabemos es que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es tan importante, porque si nosotros tenemos temor de Jehová, vamos a ser muy cuidadosos con lo que hacemos y lo que no hacemos, porque siempre está eso presente en nuestro corazón, ese temor a Jehová, esa reverencia, ese respeto. Por eso también miramos el ejemplo de las 10 vírgenes cuando se refiere a la novia y el matrimonio. Hay esa reverencia, hay ese pacto. Entonces, por eso es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Es enseñanza de sabiduría. Qué interesante, ¿por qué ese término? Porque cuando tú tienes temor de Jehová, Él sí nos enseña. Él sí nos enseña, nos guía, nos ilumina. El mismo Espíritu de Dios, hay cosas que uno no sabe qué hacer, and it's like, wow, no puedo creer que sí lo hice. Fue Dios. Entonces, con Dios está la sabiduría y el poder. Cuando estamos conectados con Dios, nosotros analizamos cuando está el Bluetooth, ¿verdad? Y el teléfono está cerca, si está el speaker, y cuando está cerca se oye clarito, pero si te vas bien lejos con el teléfono ya pierdes la señal, ¿verdad? Se oye distorsionado, es muy difícil entender lo que quieres proyectar en el speaker. Es lo mismo con Dios. Más que lo buscamos, más cerca que estamos de Él, más conectados estamos con Él. Y por eso es que somos sensibles a su Espíritu Santo, y cuando oímos algo de parte de Dios no hay cuestión, no hay duda. Pero cuando estamos lejos de Él es difícil entender o conectarse a su Espíritu. Entonces por eso dice, con Dios está la sabiduría y el poder. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios nos ayuda a obtener estas cualidades dentro de la fe del creyente. Por eso dice la Biblia, no los vas a conocer por lo que dicen, sino por su fruto. Porque como digo, más que tú estás conectado con Dios, más que tú buscas de Dios, vas a hablar como Él. It's like, aunque uno quisiera a veces ser malo, no puedes. Ha habido veces donde yo digo, ay, ¿cómo quisiera nomás decir no? Okay, it's like, no puedes ser malo. It's like, hay personas que abusan y se aprovechan. It's like, I'm sorry, no puedo. Y a veces quisieras gritar, no puedes, tú sabes que no puedes. Y ahí sigues en el amor de Cristo. Te bendigo. Hay personas que, oh my goodness, hay una hermanita que viene y va y dice cosas, conozco desde años, y aún así te quiero mucho.
no voy a decir su nombre, te quiero mucho. Ha hecho y deshecho, eres like, te quiero mucho. Porque solo Dios puede llenarte con ese amor por las almas. Uno mismo no puede. Uno mismo no puede. Entonces, por eso es que los sabios podemos obtener estas cualidades. Dice, oye y hace las palabras de Dios, porque edifica sobre la roca. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, estamos edificando sobre la roca, que es Cristo. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Más que nosotros nos metemos en la palabra de Dios, realmente eso te da fuerza. Ha habido veces donde, Dios, yo no sé qué hacer, y abro la palabra y no sé por qué. Ok, entiendo. It's okay, todo va a estar bien. Por eso es que cuando uno se agarra a la palabra del Señor, nada te puede mover. Aunque venga la tempestad, aunque vengan los vientos, tu casa está fundada sobre la roca. La escritura nos hace sabios para salvación. Una vez más está hablando de la importancia de la palabra de Dios. Entonces date cuenta cuando tú estás cargando tu teléfono y tú puedes ver las líneas de cuando se está cargando, ¿verdad? Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás cargando tu batería. Esa es la realidad. Cuando no leemos la palabra, está bien baja. Y por eso es que cualquier viento que viene, ya me enojé. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya no quiero. Y por eso es que hay tantos pleitos y contiendas. Entonces dice, ser sabio es apartarse del mal. Es apartarse del mal. Como digo, ya no te llama la atención hacer cosas que antes te daba la curiosidad o cualquier razón que uno se metía en esos lugares o con amistades que no debe. Dice, se aparta del mal. También hace la voluntad de Dios, y esto es muy importante, porque una persona sabia es una persona que hace la voluntad de Dios y no de uno mismo. Porque muchas veces Dios nos va a probar, así como Abraham con su hijo. Y nosotros tenemos que hacer esa decisión. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer nuestra voluntad? Y yo le he dicho a mis hijos, hay muchas veces donde cuando Dios te dice que hagas algo, muchas veces te va a sacar de tu conformismo, de lo que más a ti te gusta. Porque para mí la historia de Abraham, su hijo, le estaba pidiendo a su hijo que es parte de su carne, es parte de él mismo. Entonces cuando Dios te pide algo que a ti te gusta, algo que a ti tú más amas. Y es una prueba. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que lo otro? Dios prueba nuestro amor. Entonces, una persona que sabio, hace la voluntad de Dios. Y una persona sabia va a entrar en el reino de los cielos. Una persona sabia también reprime la ira, no se deja llevar por las emociones. No se deja llevar por el coraje, por el odio, por la falta de perdón. Una persona sabia va a pensar antes de hablar. Esa es la realidad. Dice que el sabio escucha, mas el necio no. Y luego, una persona sabia camina en sabiduría y será librado. ¿Qué necesitamos ser para ser librados de todas las trampas que el enemigo pone? Ser sabios, el temor, la obediencia, la palabra, caminar en el Espíritu. Una persona necia, como estamos leyendo, es una persona que dice la palabra en Apocalipsis 21:8 que es cobarde. Dice en Proverbios 1:7, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo ya lo sé todo. A mí no me tienes que decir nada, yo ya lo sé. No les gusta. No les gusta. Una persona necia es una persona que no se sujeta. Es una persona rebelde, es una persona desobediente.
Dicen, aborrecen la sabiduría, que es la palabra de Dios, y serán avergonzados. Por eso es tan importante la humildad. Falta de conocimiento perece el pueblo, hay destrucción. Desecharon el conocimiento, olvidaron la ley de Dios, y ahora dice, me olvidaré de tus hijos, por rechazar la palabra de Dios. Es una persona necia. Cuando uno dice, mira, la palabra de Dios dice esto, y es, quién sabe qué, es que yo no puedo, es que yo no creo, es una persona necia. Dice, conocían de Dios, mas no lo glorificaron. No le dan gracias, tienen razonamientos oscuros. Su manera de pensar no es pura. Una persona necia tiene pensamientos oscuros y no glorifican a Dios con su vida, con su testimonio, con su manera de hablar, con su manera de pensar. Por eso la palabra dice, lo vas a conocer por el fruto. Solo por el fruto, porque te digo, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, son estudiados y te pueden enredar nomás con sus palabras, pero no tienen fruto. Es que no lo tienen. Por eso dice que en los últimos días la apostasía iba a estar tan fuerte y va a engañar hasta los escogidos. ¿Cómo los va a engañar? Porque Satanás viene vestido como ángel de luz, no como demonio, no como diablo. Te va a decir todo lo que tú quieres escuchar. Por eso es tan importante reconocer y saber lo que la palabra de Dios dice sobre ser sabio y sobre ser necio. Dice, una persona que es necio confía en su maldad, en su engaño, yo y nadie más. Y esa es la realidad. Una persona necia solo quiere ser lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren. Y muchas veces solo ellos tienen el derecho de decirte a ti cómo ellos sienten, cómo ellos piensan, pero tú no les puedes decir nada a ellos. Esa es una persona necia. Una persona necia también son sabios en su propia opinión. O sea, son sabios en su propia opinión. Eso para mí ya está claro. Tienen apariencia de sabiduría, se glorían de sí mismo. Es una humildad falsa. Tienen apetitos de la carne, y la carne es manifestada y es aparente. Por eso digo, aquí está tan claro. Tienen una apariencia de sabiduría, se glorían de sí mismos, siempre se enaltecen. ¿Ves? Cuando yo dije esto, es que yo sabía que esto, y siempre quieren darse la gloria a ellos mismos y dan una apariencia de sabiduría. Es una humildad falsa también que cargan, y ellos y le hacen, y lo he visto en los años. Oh my goodness, cuántas veces no lo he visto, pero no tenían fruto. No tenían fruto. Pero tienen apetitos de la carne. Se manifiesta, es aparente, pero muchas veces nosotros queremos darle como the benefit of the doubt de cierta manera. Queremos darle, ¿verdad? Pero hay veces donde Dios mismo te está dando red flag. Esta es una bandera roja, bandera roja, bandera roja, y aún así caemos en trampas muchas veces. Por eso tenemos que tener cuidado. También dice, limpios de afuera, sucios de adentro, llenos de robo y de maldad. No quieren hacer la voluntad de Dios. Una persona necia no quiere hacer la voluntad de Dios. Hacen el pensamiento de malvado corazón. O sea, todo lo que ellos hacen es con un doble sentir, con un sentir malo. Dice, confían en su propio corazón. Por eso dice la palabra del Señor que no confiemos en nuestro corazón, porque es engañoso. Pero ellos siempre se van por sus deseos, por sus pensamientos, por sus ideales y su corazón. Es que yo siento esto, pero va en contra de la palabra de Dios. Es que yo siento, es que lo siento. Desafortunadamente, ¿cuántas personas no han matado a sus propios hijos porque dijeron que según Dios les habló? Es que yo lo escuché, es que yo lo sentí, y dañaron a una persona.
Por eso es tan importante tener cuidado. Una persona también dice, no percibe las cosas del Espíritu y no las entiende. Una persona necia, aunque tú más quieras que abran los ojos, muchas veces no pueden. Están ciegos por su propia necedad, por ser tercos. Están ciegos. No perciben las cosas del Espíritu porque están en la carne. Y eso es lo que estábamos proyectando en el drama el viernes de la vigilia. Una persona que camina en el Espíritu y otra persona que camina en la carne. Porque eso es lo que es. Las 10 vírgenes, 5 están en el Espíritu y 5 realmente estaban en la carne porque no tenían suficiente aceite. Cuando tú caminas en la carne, puedes sentir a Dios aquí y allá, pero no es permanente, no es constante. Pero las que son sabias es un ardor constante, constante, constante. Venga lo que venga, tú prevaleces. Tú sigues. También dice, muere por falta de corrección, porque a una persona necia no le gusta que lo corrijan. Y dice, mueren por falta de corrección. Por eso también cuando le habla a los padres en el libro de Proverbios se le dice que es necesario disciplinar a nuestros hijos si no los estamos mandando al infierno. Esta es la realidad, porque el necio va a ir al infierno. Y luego dice, Señor, Señor, son corazones malvados, hacedores de maldad, y no los conozco. Eso ya lo habíamos leído. Next slide. Entonces, como habíamos leído, ellos tenían su lámpara y tenían sus reservas. Las sabias tenían su lámpara y las reservas. Las insensatas no tenían reservas. Por eso dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero también la otra es que mi copa está rebosando. You can go to the next one. Mi copa está rebosando. Tú tienes de más. Pero aún dentro de la iglesia, ¿cuántas personas puedes decir que sus copas están rebosando? Y ahí es lo que tenemos que analizar y orar y pedirle al Señor que despierte a su pueblo, que despierte a su iglesia, porque nosotros queremos que ellos vayan al cielo. ¿Sabes qué? He visto que has flaqueado, que te has desanimado, o por qué no has venido, te extrañamos. Échale ganas, no desmayes. Enciende esa llama. No permitas que se apague. Este es un tiempo tan crucial del que estamos. No es tiempo para jugar con la fe, con el cristianismo, como estamos leyendo aquí, nomás porque venimos a la iglesia, porque trabajamos, porque hacemos o lo que sea, no significa que eso nos va a dar la entrada en el cielo. Depende de tu aceite. No es las obras, sino el fruto, el aceite. Entonces sabemos que cuando uno tiene la luz de Dios, porque obviamente cuando tenemos Dios, tenemos una luz, un resplandor. Cuando no tenemos a Dios o no estamos ardiendo como debe ser, hay un apagón. Esa lámpara no está encendida a su magnitud que debería estar. Entonces los hijos de Dios que somos luz, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Por eso es tan necesario venir y aprender, venir al servicio, a la escuela dominical, a las clases, a todo lo que se dé. Necesito aprender más, porque vamos a ver la realidad. Muchas personas en la iglesia, es difícil estudiar en la casa. Qué bueno fuera que todos pudieran, pero no, muchas veces trabajan, hay tantas cosas que suceden. Por eso es que hay una necesidad de venir a la casa del Señor. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tus palabras son luz y dan entendimiento. La misma palabra de Dios nos da entendimiento. Por eso es que a veces uno dice, yo no sé qué hacer. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios te va a enseñar, te va a guiar, te va a fortalecer. Dice, mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mira la importancia. La gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la lumbrera. Qué hermoso. Qué hermoso. La gloria de Dios ilumina la ciudad. Por eso es cuando alguien va a tu casa, dice, wow, no sé, siento algo diferente.
porque la presencia del Señor está en ese lugar. En la casa de Dios, cuando la gente entra, wow, me siento feliz, me siento libre. Porque aquí debería de permanecer ese Espíritu de Dios, el fuego. ¿Y cómo se prevalece? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno. Eso es lo que se necesita. Entonces dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Su salvación se enciende como una antorcha. En él es vida, vida es luz. Luz brilla en la oscuridad y ellos, el mundo, no lo comprende. La importancia de la luz en la oscuridad que es este mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos da luz. Él es la luz. Más que nosotros nos acercamos, lo buscamos, esa luz va a estar ardiendo. Esa luz va a permanecer. Somos la luz del mundo. Nuestra luz tiene que estar encendida y no escondida, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No nomás estamos proyectando una luz, sino que también por medio de nuestras obras Dios es glorificado. Por lo que decimos, por lo que hacemos, por donde quiera que andamos, Dios va a ser glorificado. Obviamente somos hijos de luz. En Juan 12:35-36, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esa es la realidad. Cuando estamos en Cristo vivimos en la verdad. Cuando no estamos en Cristo vivimos en mentira. Por eso también dice que también los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Recuerda que el espíritu es lo que regresa a Dios cuando nosotros morimos. El alma es el que va a ir al cielo o al infierno, y el cuerpo pues se va a quedar aquí en la tierra. Pero dice: el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Qué increíble. Qué increíble. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es que la misma palabra de Dios just te anima, te consuela, te ayuda a seguir adelante. Dice: caminar como hijos de luz. Seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hijos de luz y día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos una nación santa, real sacerdocio, generación escogida, pueblo especial, llamados a salir de la oscuridad a su luz. Por eso es tan importante ser la luz. Las 10 vírgenes tenían una lámpara que proyectaban esa luz. Y eso es lo que la iglesia necesitamos hacer, esa luz en medio de este mundo. Ahora los que viven en la oscuridad, obviamente, dice, son la luz del justo se regocija, pero la lámpara del malvado será apagado. La lámpara del malvado será apagado. Maldice su padre o madre, su lámpara estará en oscuridad. Imagínate, una persona que maldice a sus padres dice que su lámpara estará en oscuridad. Por eso dice la palabra que es importante honrar a nuestros padres. Haré que desaparezca entre ellos la luz de su lámpara. Significa que esa luz antes sí estaba prendido. Pero ¿qué sucede? Cuando uno es necio, llega a una consecuencia.
y esa lámpara es apagada. La lámpara del cuerpo es los ojos. Ahora habla de una lámpara que son los ojos. Y dice, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo está en oscuridad. Por eso es importante lo que miramos, lo que leemos, dónde vamos, lo que miramos, lo que permitimos. Los ojos. Si tus ojos son malos, afecta tu cuerpo y te lleva a la oscuridad. Buscan las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Los que contradicen la palabra de Dios dice que están en oscuridad. Esa luz no está ahí. Condenación es que el hombre ama a la oscuridad y odia la luz porque sus obras son malas. Y esa es la realidad. You can go to the next slide. Cuando uno ama al mundo y quiere hacer las cosas que están en el mundo, cuando se hacen en la oscuridad. Si uno va a tomar, si uno va a fumar, si uno va a ir a bailes, es todo en la noche. Es todo en la noche, en la oscuridad. Si tú vas a salir con tu novio, con tu novia y tú sabes que hace cosas que no debes, ¿cuándo se hace? En la noche. La oscuridad. Ahora vamos a ver el aceite, como estaba diciendo, para que ese aceite pueda prevalecer y tengamos suficiente aceite, pasamos por procesos. Por eso dice, cuéntalo sumo gozo cuando pasas por diversas pruebas. Porque sí, todo lo que nosotros padecemos nos ayuda a acercarnos más a Dios. Nos ayuda a ver la mano de Dios. Nos ayuda a ver cómo Él se glorifica en cualquier situación que nosotros estamos pasando. Pero también, como digo, hay momentos donde, como dicen las bienaventuranzas, te van a humillar, te van a perseguir, te van a hacer cosas así. Y estas cosas también nos ayudan que ese aceite también salga. Y por eso es que cuando uno ve a un predicador y dice, wow, yo quiero tener lo que ellos tienen, tú no sabes el proceso que pasaron para estar como están. Es fácil decir, yo quiero eso, pero no sabes qué contiene para recibir todo ese aceite. Tienes que estar de rodillas, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que negarte, porque aún hay veces cuando te piden a predicar y tú estás cansado, te piden ministrar y uno está cansado. Hay tantas veces que mi esposo salía del trabajo y iba a ministrar la alabanza y ni comía, and it's like, por 20 años allá, and it's like, fue difícil, pero él prevalecía. Ahorita ha sido difícil para él venir, pero solo Dios sabe. Pero cuando uno sigue, ese aceite cuesta, pero vale la pena. Entonces miramos que en el Éxodo 27:20 dice que el aceite tenía que estar continuamente ardiendo. Esas lámparas tenían que estar ardiendo continuamente en el tabernáculo. No podían apagarse en ningún momento. Tenían que estar prendidos. Por eso dice que también nuestro cuerpo es un templo. Y ese fuego, esa luz tiene que estar continuamente. Entonces verso 21 dice, arde hasta la mañana. La responsabilidad del sacerdote Eleazar era para ungir, y ungía el tabernáculo, ungía todo lo que había en ello, el santuario, sus muebles, porque todo lo que era de la iglesia era consagrado, era solo para Dios. Como dijo la pastora el domingo, todos los que usan cualquier cosa que está aquí en la iglesia, esto es para Dios y solo para Dios, porque es consagrado para Él. Samuel ungió a David y después de ungirlo vino el Espíritu de Dios sobre él, ese aceite. Entonces el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Para qué? ¿Por qué nos ungió? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos.
Por eso es que Dios ha permitido que esa unción, ese fuego, su Espíritu Santo, porque es lo que Él quiere hacer. El pueblo de Dios necesita que los hijos de Él, que los que están en el camino de Dios, estemos ardiendo con ese fuego. Que esa lámpara esté encendida a lo más que se pueda. Que cuando las personas entren en este lugar puedan ser sanos, puedan ser libres. Que no se vayan como ellos entraron. Hay un hambre y una sed de tantas personas allá afuera que necesitan a Cristo, pero no saben cómo buscarlo, no saben cómo hallarlo. Pero Dios nos ha llamado a hacer eso. Entonces dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder Jesús de Nazaret, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También podemos ver que cuando no hay aceite, hay sequía, hay sequedad. La sequía sobre el aceite es un juicio en Ageo 1:11. La sequía es un juicio. Pudimos ver que una persona necia se les apagó la lámpara, viven en oscuridad y también son secos. Es un juicio por ser necios. Y la falta de aceite significa maldición. En Deuteronomio 28:40 y Joel 1:10. Por eso es tan importante buscar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La mamá de Berta me habló. Estábamos platicando así de los años y todo, y de repente me dice, ¿sabes, Grace? De repente, de la nada, ¿sabes qué falta en la iglesia? Lágrimas en el altar. Y esa es la realidad. Faltan lágrimas en el altar. Como la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. No nomás derramó su perfume, derramó sus lágrimas. Y eso es lo que hace falta. Esa entrega. Esa entrega. Porque cuando tú tienes ese aceite, es tan rápido prenderte en el espíritu. No hay necesidad de andar, préndete. ¿Sí o no? Cuando estás tratando de prender un cerrillo, así se dice, un match, está, nada que se quiere prender. Así están muchos en la iglesia. Y le das, y le das, y le das, y le das, y oras por ellos, y los animas. Nada. Secos. Y luego hay unos que nomás le dices, Cristo te ama, o cualquier palabra, y ¡ay! Se prenden. Están despiertos, están alertas. Hay un fuego, hay un ardor. Esas son las personas sabias, llenos de aceite. El resumen esta noche que vamos terminando es que una persona sabia va a ir al cielo. Es una persona valiente, es una persona que obedece, es una persona que hace la voluntad del Padre, es una persona que camina en luz. Son hijos de Dios, son ungidos, son redimidos y van a obtener vida eterna. Mas el necio, desafortunadamente, no va a entrar en el reino de los cielos, sino que sí va a entrar en el infierno. Son cobardes, son desobedientes, hacen su voluntad propia, viven en la oscuridad, son hijos de Satanás, están secos bajo maldición y juicio. Hay dos caminos aún dentro de la iglesia: de vivir en la carne y ser necio, o vivir en el espíritu y ser sabio. El altar está abierto en esta noche. Todos se pueden poner de pie. El altar está abierto. Seamos fuertes, valientes y busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Que esa lámpara esté encendida, que ese fuego esté ardiendo,
Que nada te detenga, que la palabra de Dios pueda prevalecer en tu vida. Que no desmayes. Venga lo que venga. Que neguemos nuestra carne. Que neguemos nuestra voluntad, nuestros ideales, nuestros pensamientos. Y confiemos en Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el